en alimento físico, porque vamos a tener de las dos cosas este día. Así es de que gloria a Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 15, donde vamos a estar estudiando la escritura, la palabra de Dios este día. Romanos 15, y vamos a mirar de los versículos 7 al versículo 13. Estar tocando un tema, el tema de hoy es el propósito de Dios. Pero antes quiero hacer hincapié en el tema de la semana pasada que tocamos, no la semana pasada, sino la última vez que estuvimos en el libro de Romanos. Vamos a recalcar un poco en eso y a meditar un poco al respecto. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos has traído, Padre, este día con el propósito de bendecirnos a nosotros, tus hijos. Quieres hablar a nuestro corazón, Padre. Quieres ministrar nuestras vidas, mi Señor, y quieres no solamente ministrar nuestras vidas, sino que quieres derramar de tu Espíritu sobre nuestro ser. Y Padre, de verdad que nos gozamos en esa bendición tan gloriosa y tan maravillosa, porque, Padre mío, no hay forma, oh mi Dios, o lugar, oh Padre mío, cosas que podamos hacer que nos den la satisfacción y la bendición, mi Dios, de estar en tu presencia, de estar en tu casa. Por ello, Padre, este día nos gozamos los que estamos acá y también damos gracias por aquellos hermanos que nos están viendo a través de las vías de comunicación, Señor. Te damos gracias por ellos, también bendíceles ahí en su hogar donde ellos se encuentran, Padre, y sé, oh Padre mío, bendiciendo sus vidas. Gracias, Padre, por ello. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que sea tu Santo Espíritu el que a través de mí hable, mi Dios, a nosotros este día. Y que sea Él, mi Dios, el que nos convenza a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y, oh Padre Celestial, si no estamos bien contigo, que este día sea tu palabra la que nos redarguya a nosotros y nos dé, oh Padre Celestial, ese corazón para escucharte hablar a nuestras vidas y entender, mi Señor, que eres tú, mi Dios, el que está tocando a nuestra puerta y a la puerta de nuestro corazón. Gracias, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a abrir esa puerta para que tú entres y cenes con nosotros y vivas con nosotros y estés con nosotros. Gracias, Padre, te damos. Ahora bendícenos y háblanos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así es de que el tema del último estudio en el libro de Romanos, hermanos, fue la comunión fraternal. Eso fue lo que tocamos. Ahora, ese tema nos habló de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Si recuerdan, la Escritura nos dice que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que debemos agradar a las demás personas. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y desde la perspectiva bíblica, ¿qué significa esto? Porque es muy importante, ¿no? Porque es muy fácil para mí satisfacerme a mí mismo. Es muy difícil para mí hacer sacrificios para satisfacer a alguien más o para ayudar a otra persona. Porque quiere decir que tengo que dejar mi zona de confort. Tengo que dejar lo que yo quiero hacer y tengo que dar mi tiempo para poder ayudar a alguien más. Y eso en sí requiere un gran sacrificio. Y es lo que tenemos que ver, lo que significa el agradar cada uno a los demás como a nosotros mismos. Por ello es que lo que acá nos está diciendo la palabra de Dios es que como Cristo nos amó, también nosotros, hermanos, debemos amarnos los unos a los otros. Es lo que nos dice la Escritura. Debemos amarnos los unos a los otros porque Cristo nos dejó ejemplo de cómo amarnos los unos a los otros. Aquí en ese mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 3 específicamente, nos dice porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, la Escritura nos dice que ni aun Jesús, el Hijo de Dios,
se agradó a sí mismo. Antes bien, dice, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, nos deja a nosotros un ejemplo vivo de lo que es agradar a las demás personas. Cuando estaban ellos en las afueras de la ciudad de Samaria, y sus discípulos entraron en la ciudad de Samaria para buscar alimento. Y cuando regresaron ellos con el alimento, le dijeron, Jesús, come. Y Jesús les dice a ellos, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque estaba ministrándole a una mujer que necesitaba saber de Él. Necesitaba entender el plan de Dios. Necesitaba entender el corazón de Dios. Y para Él era mucho más importante sacrificar su mismo cuerpo. O sea, pasar hambre con tal de satisfacer el hambre de aquella persona que tenía, el hambre espiritual de aquella persona. Es lo que nos dice a nosotros la Escritura que debemos de hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el modelo de conducta a seguir entre los cristianos, ya seamos débiles o ya seamos fuertes en nuestra fe. Y su ejemplo demanda tolerancia mutua y amor que, si se observan, conducirán a una unidad armoniosa y alabanza a Dios. Alabanza a nuestro Dios. Porque cuando tú estás sirviendo a las demás personas, cuando tú estás dando de tu tiempo y estás dando de tu esfuerzo y estás gastando tu energía en el servicio a los demás, estás haciendo exactamente lo que nuestro Salvador, Cristo Jesús, hizo por nosotros. Él dedicó su vida completa al servicio de las demás personas. Desde el momento que Él tuvo noción, nos dice la Escritura que cuando Él se quedó en la ciudad de Jerusalén y María y José regresaron a casa y se dieron cuenta en el medio del camino que lo dejaron atrás. Dice que Él regresaron ellos asustados. ¿Dónde quedó Jesús? Llegaron y lo encuentran en el templo, dialogando con los sacerdotes y le dicen, pero hijo, ¿qué has hecho? Tu padre y yo estamos sumamente asustados porque no te encontrábamos. ¿Y qué les dice a él? ¿Qué les dice él a ellos? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre. O sea, Jesús simple y sencillamente les dice a ellos, es para mí mucho más fácil regresar a Galilea con ustedes que quedarme acá en la ciudad de Jerusalén ministrándole a quienes, ministrándole a los ministros o a los sacerdotes en la ciudad de Jerusalén, porque nos dice la Escritura que ellos se quedaban con la boca abierta y decían cómo era posible que un niño tuviese tanta sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba en los negocios de su padre. Y los negocios de su padre, hermanos, muchas veces requieren ¿qué? Requieren sacrificio. Trabajar para el reino de Dios, simple y sencillamente significa negarnos a nosotros mismos, completamente negar nuestro confort y entonces dedicar nuestra vida al servicio de los demás, tal y como Cristo Jesús lo hizo y como el ejemplo que nos dejó a nosotros a seguir. Pero el tema de hoy, hermanos, es el propósito de Dios. El tema de hoy es el propósito de Dios, que van mano a mano con el tema, el último tema que tuvimos en el libro de Romanos, que es la comunión fraternal. Porque la comunión fraternal quiere decir, hermanos, que nos vamos a unir de una manera única y especial. Por el simple y sencillo hecho de que nos une el amor de Dios. La fraternidad nos une, ¿qué? Nos une el deseo de estar con nuestra familia en Cristo. Y ahora vamos a mirar el propósito de la familia estar unida en Cristo Jesús, ¿no? Por ello es que vamos a ver que cuando Dios creó al hombre, no creó a un judío y creó a otro gentil. O creó a un chino y a un mexicano.
o creó a un chileno y a un argentino, o creó a un guatemalteco y a un salvadoreño, o creó a un colombiano y a un venezolano. No, nada de eso. O sea, Dios creó un solo hombre. Nosotros los hombres somos los que hacemos ¿qué? Hacemos distinción. Si alguien me pregunta a mí, me dice, oye, ¿de dónde eres tú? Bueno, yo soy de México, soy mexicano. Y si alguien te pregunta a ti, si eres de El Salvador, tú vas a decir, bueno, yo soy de El Salvador. Automáticamente estamos haciendo distinción o nos estamos ubicando a una nación. Pero al final del día, hermanos, todos descendemos y procedemos ¿de dónde? Procedemos de un solo hombre. Procedemos de Adán, el primer hombre creado por Dios. Y de ahí es de donde nosotros descendemos. Dependiendo del área donde tú estés, claro, tu fisonomía o tu apariencia física va a cambiar. Simple y sencillamente, si vives en África, el sol te va a quemar tanto que pues tu piel se va a oscurecer. Si vives en un lugar cálido, o sea, en un lugar húmedo como lo es Seattle o como lo es Inglaterra, son lugares que muy poco miran el sol. Entonces, ¿qué se va a hacer? Tu piel se va a aclarecer, se va a enclarecer, o sea, vas a ser de piel blanca. Dependiendo de donde tú estés. Todo eso cambia. No cambia porque Dios creó a un chino, Dios creó a un africano, o Dios creó a una persona blanca, o Dios creó a una persona morena. No, hermanos. Todos somos descendientes de un solo hombre, y ese hombre es Adán. Por ello es que el propósito de Dios, hermanos, es que haya armonía entre nosotros los seres humanos, porque hemos sido creados por Dios y para Dios. La cuestión es que en los días de la época del apóstol Pablo, los judíos odiaban a los gentiles, no los toleraban. Simple y sencillamente para ellos los gentiles eran lo más bajo de lo más bajo. Los judíos se sentían ellos superiores a las demás razas. ¿Por qué razón se sentían superiores? Por el hecho de que Dios los escogió a ellos, los escogió como nación y los escogió como pueblo y les dijo a ellos, ustedes sois pueblo santo, nación escogida por Dios. Y si yo te digo a ti que eres especial, esas palabras se te pueden subir a la cabeza. Y al subírsete a la cabeza, automáticamente tú vas a pensar que eres superior o eres mejor que las demás personas. Y desafortunadamente esa era la mentalidad del pueblo judío. Y como esa era la mentalidad del pueblo judío, simple y sencillamente, hablar de un gentil era hablar de lo más bajo de lo bajo. No los toleraban, no comían con ellos, no convivían con ellos, no hablaban con ellos, no se cruzaban con ellos. Si venía un gentil si venía un gentil acá y un judío por acá, el judío se daba la vuelta, le sacaba la vuelta al gentil. El gentil seguía caminando como si nada. Porque para él, hey, ¿sabes qué? Al final del día somos todos iguales. La sangre que brota de nuestras venas es del mismo color. Comemos igual. Vestimos igual, nos aseamos igual, somos iguales. Esa era la mentalidad del gentil. Pero la mentalidad del judío era superior. Y por ello es que no podía entender el hecho de que los gentiles fuesen parte del reino de Dios. Y Pablo tiene que haberse enterado que esta deficiencia existía en la iglesia de Roma. Y estando ellos en medio de un pueblo gentil, quienes los judíos estando en el medio de un pueblo gentil, les era de suma importancia mantener la armonía. Mantener la armonía. Y Pablo quería poner todo en orden. No solamente quería poner todo en orden, sino que les quería hacer entender a ellos el hecho de que tanto gentil como judío son uno en Cristo Jesús. No hay diferencia, hermanos, en el hecho de que yo sea mexicano y tú seas salvadoreño,
O que tú seas cubano y el otro sea colombiano, no hay diferencia. Somos uno en Cristo Jesús. Para Dios eso es lo que importa, que seamos uno en Cristo Jesús. Por ello, Pablo nos dice en el capítulo 15, versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros y les dice a la iglesia en Roma, ustedes deben entender que debe haber entre ustedes y los gentiles un mismo sentir. Y el sentir es ¿quién? Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos unimos, cuando convivimos, cuando tenemos coinonía los unos con los otros, estamos glorificando a Dios. Estamos sirviendo el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Por ello nos dice en el versículo 7 del capítulo 15, por tanto, dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Acá Pablo nos hace un llamamiento para que todos los cristianos estemos en una misma mente. Para que los débiles y los fuertes en la fe se vean como parte del mismo cuerpo. Para que judíos y gentiles vivan en perfecta comunión. O dirás tú, bueno, acá nosotros no tenemos judíos. Es verdad, no tenemos judíos. ¿Somos qué? Somos pueblo gentil. ¿Por qué somos pueblo gentil? Porque no somos judíos. Si fuésemos judíos, entonces estuviéramos en el medio del pueblo gentil. Por ello es que podemos entender que si el día de mañana nosotros tuviésemos la oportunidad o se nos diese ir a Israel, llegar a una nación judía, el llegar allá, hermanos, no les vamos a mirar a ellos de una manera distinta o diferente. Les vamos a mirar a ellos como que son igual que nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, redimidos si es que han abierto su corazón a Cristo por la sangre de Jesús, porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora puede que hayan deficiencias, pero hay un solo Cristo. Puede que hayan diferencias de opiniones. Puede que hayan diferencias de superioridad. Pero al final del día, acá a nosotros y para ellos se nos ha presentado un solo Salvador. Y su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, hermanos, se encuentra la unión de la común lealtad. De la común lealtad. Por ello es que la obra de Cristo fue para los judíos y para los gentiles. No fue solamente para los judíos. E incluso Juan nos dice a nosotros en Juan capítulo 1 versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nosotros entendemos eso de que Jesús vino así exactamente como está escrito en la ley de Moisés, nació en el pueblo judío, vivió entre los judíos, ministró a los judíos y les enseñó a ellos acerca de la salvación a través del Mesías, a través del Cristo, y murió en manos de los judíos. ¿Todo para qué? Todo para abrir el camino a Dios, tanto a judíos como a gentiles. Eso fue para que se cumpliesen todas las grandes promesas que Dios había hecho a los antepasados del pueblo de Israel, y para que viniera la salvación a los judíos en primer lugar y después a nosotros, hermanos, los gentiles. Por ello es que en lugar de estar divididos sobre asuntos de discordias, los judíos y los gentiles deberíamos siempre estar
unánimes, en una misma mente, un mismo propósito y a través de un mismo Salvador, a través de Cristo Jesús. De los versículos 8 al 12 nos va a dar una serie de escrituras del Antiguo Testamento para mostrar el plan de Dios, para mostrarnos el propósito de Dios. Me encanta el hecho de que el apóstol Pablo no está dándoles a ellos su teoría. El apóstol Pablo no está tratando de enseñarles a ellos lo que él cree. Y lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Porque se nos va a presentar que la oportunidad de testificar acerca de nuestra fe. Y cuando nosotros tengamos ese privilegio y esa oportunidad de testificar acerca de nuestra fe, tenemos que siempre, hermanos, respaldar nuestras palabras con la palabra de Dios. Si no puedes respaldar tus palabras con la palabra de Dios, quiero que sepas que puedes con tus palabras llevar a una persona por el camino equivocado. Por ello el apóstol Pablo simple y sencillamente les dice a ellos, para que ustedes entiendan el plan, el propósito de Dios, para que ustedes vean cómo Dios desde antes, mucho antes de que Jesús viniera al mundo, ya había trazado el plan. Y el plan está delineado en las Sagradas Escrituras. Os voy a citar, dice, una serie de versículos del Antiguo Testamento para que ustedes vean la mente y el corazón de Dios y el propósito de Dios de enviar a su Hijo al mundo. Versículo 8 nos dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y él que se levantare a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él, esperan en Jesús. El apóstol Pablo asigna más motivos para la tolerancia cristiana. Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión, notable expresión que significa Cristo fue hecho siervo del Padre para la salvación de la circuncisión, o sea, de la nación de Israel, por la verdad de Dios, o sea, por la palabra de Dios. Ahora, para reiterar la veracidad de Dios con respecto a su antiguo pueblo, primero confirma las promesas mesiánicas hechas a los padres. O sea, es muy importante para el apóstol Pablo, para nosotros, hermanos, respaldar lo que le hablamos a las personas acerca de Jesús. Si tú y yo no podemos mostrarle a las personas con la palabra de Dios el plan de salvación, darles a ellos el evangelio en la escritura, entonces ellos van a pensar que estamos inventando, ¿qué? Estamos inventando lo que les estamos diciendo. Y el apóstol Pablo no quería que eso fuese, sino que ahora él quiere con la palabra de Dios confirmar las promesas mesiánicas hechas a la nación de Israel. Segundo, alienta a los creyentes judíos a quienes podría parecer estar descuidados. ¿Por qué? Porque en Roma, ¿qué es lo que había? Gentiles. Y los judíos que eran minoría, simple y sencillamente ellos eran minoría. Y como eran minoría, quiere decir simple y sencillamente lo que más había y más predominaba en aquella región eran ¿qué? Eran cristianos. Y el hecho de que Cristo es Señor de aquel pueblo, Señor de aquellas personas, y el hecho de que Cristo está haciendo maravillas, milagros y prodigios en el medio del pueblo de Roma,
los gentiles se hacen ¿qué? Los judíos se hacen ¿qué? Se sienten como que están siendo hechos a un lado. El apóstol Pablo les dice a ellos, no. Ustedes no están siendo hechos a un lado. Simple y sencillamente el Señor los está provocando a celos. Los está provocando a celos. Simple y sencillamente les está abriendo el ¿qué? Les está abriendo el entendimiento para que vean lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Lo mismo que está haciendo a través de los gentiles. Quiere glorificarse en el medio del pueblo judío, de la misma manera que se está glorificando en el medio del pueblo cristiano. Y lo que el apóstol Pablo quería hacer es entender a ellos. Tercer punto, también para desanimar el orgullo de quienes, el orgullo de los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles ahora se sentían como la última Coca-Cola en el desierto. Los gentiles tenían ¿qué? Tenían el evangelio, tenían el poder del Espíritu Santo. Los gentiles, hermanos, estaban siendo usados por Dios para sanar enfermos, para liberar endemoniados, para levantar aún incluso los muertos. Y estaba la gloria de Dios, hermanos, radiando, cayendo con poder en el medio de aquel pueblo. Y ellos, al mirar lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, y mirar la fe judía, mirar a los judíos, que en el medio de ellos no ocurría nada. Entonces, ¿qué es lo que hacían los gentiles? Ahora ellos eran los que se sentían superiores a los judíos. Y dice el apóstol Pablo, no hay superioridad en el reino de Dios. Dios no tiene favoritos. Todos somos amados por Dios de la misma manera. O sea, Dios ama al judío de la misma manera que ama al gentil. Y Dios quiere hacer maravillas, milagros y prodigios tanto en los judíos como en los gentiles. O sea, no hay razón para sentirnos superiores, simple y sencillamente porque Dios me está usando a mí más que a ti, o porque Dios te está usando a ti más que a mí. Dios quiere que nos pongamos ¿qué? Nos pongamos las pilas. ¿De qué forma? Acercándonos a Él, confiando en Él y sirviéndole a Él. Porque cuando tú te das a Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú lo das todo por el Señor y no hay reservas, no dejas nada, hermanos, Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos de Ananías y Zafira. Ananías, ¿no? Sí se llama, ¿no? ¿De qué? De que ellos fueron y vendieron su propiedad. Y entonces extrajeron parte del dinero. Y vinieron al apóstol Pedro y le dijeron, Pedro, hemos vendido lo que teníamos, todo lo que teníamos. Y venimos y lo ponemos a la disposición de la iglesia. Ellos querían ser ¿qué? Querían ser reconocidos como que eran unas personas nobles, personas buenas, entregadas al servicio de Dios. Pero había reserva en ellos, o sea, no estaban al 100%. ¿Por qué? Porque dijeron, vamos a dejar algo acá escondidito por si acaso el cristianismo no llega a funcionar. Pero vamos a pretender que lo estamos dando todo. Cuando ellos no entendían que al que engañaban era ¿quién? Engañaban era al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice que ahí mismo en ese momento les quitó la vida. ¿Por qué? Por el hecho de que, hermanos, si no lo estamos dando todo para el Señor, si no nos estamos entregando al 100% a Dios, ¿sabes qué? Nosotros recibimos de Dios cuando nos entregamos a Él completamente esa agua espiritual, y esa agua es la que nos mantiene a nosotros como árboles verdes que dan su fruto a su tiempo y nuestra hoja nunca cae. Pero si el agua que nos mantiene verdes a nosotros no está fluyendo en nuestro corazón, ¿qué es lo que pasa cuando dejas de echarle agua a un árbol? Empieza a perder el color. Se empieza a poner café, ¿no es verdad? Y después de ponerse café, se empiezan a caer las hojas. Y después de caerse las hojas, ¿se comienza a qué? Se comienza a secar. Y un árbol seco, hermanos, nomás sirve para qué? Nomás sirve para leña, para ser echado al fuego.
No podemos nosotros en ningún momento apartarnos. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque Dios quiere obrar maravillas a través de nuestra vida. Quiere hacer milagros. Quiere hacer prodigios en nuestras vidas, hermanos. Así es de que el apóstol Pablo les da a ellos una serie de versículos. Una serie de versículos del Antiguo Testamento para ahora hablarles a ellos, confirmarles a ellos y decirles a ellos todo lo que ustedes han escuchado de Jesús, todo lo que ustedes han oído que Jesús hace, ya había sido escrito antes de que todas estas cosas sucediesen. Por ello los lleva al Salmo 18, versículo 49. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré tu nombre. Nos lleva a Deuteronomio 32, 43. Dice, alabad naciones a su pueblo. Los lleva al Salmo 117, versículo 1, donde dice, alabar a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Los lleva a Isaías capítulo 11, versículo 10, donde dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Será gloriosa. Y culmina con Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, donde dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Énfasis agregado por Tony Alaniz. Pero eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice acá, yo soy la raíz, dice Jesús, y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Simple y sencillamente el apóstol Pablo les dice a ellos, ustedes quiten los ojos de las cosas de este mundo, dejen a un lado el odio, dejen a un lado el orgullo, dejen a un lado la vanidad, levanten los ojos y pónganlos en el Señor y ustedes verán las maravillas que Dios va a hacer a través de sus vidas. En el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Esta parece ser la oración conclusiva del asunto que se ha venido discutiendo anteriormente en esta epístola. Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo. O sea, la verdad nativa de aquella fe en la cual él quería transmitirles a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe ha sido el tópico número 1 de esta epístola. El apóstol Pablo comienza en el libro de Romanos capítulo 1, en los versículos 16 y 17, con las siguientes palabras. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué hermoso! ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está llevando al final de la epístola, o sea, al final del libro de Romanos. Y al final del libro de Romanos nos dice, comenzamos hablando de la fe, continuamos hablando de la fe y vamos a terminar en la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que vivir en fe diario, hermanos. Nos tenemos que levantar y caminar en fe. Si tú conocieras el futuro, entonces no necesitarías tener fe porque ya sabes lo que está delante de ti. Cuando te levantas por la mañana, Señor, me pongo bajo tu cuidado y creo este día en fe que vas a guardar mis pasos, vas a guardar mi entrada y mi salida.
y vas a bendecir mi vida, me vas a ayudar a hacer todo lo que tengo que hacer, porque creo en ti, Señor, y tengo fe y esperanza en que lo vas a hacer así. Y esa es la fe, hermanos. Por ello es que el apóstol Pablo continúa diciendo, para que abundéis en la esperanza de la gloria de Dios por la vida o por la virtud del Espíritu Santo. Para que abundéis. El Espíritu Santo, en la disposición o en la dispensación de la gracia, le corresponde inspirar a los creyentes todos los días a ser cristianos efectivos en el reino de Dios. Todos los días. El Espíritu Santo te va a recordar. Si hablas una mala palabra, el Espíritu Santo en tu conciencia te va a decir, hey, lo que dijiste no se alinea con Dios. No se alinea con el corazón de Dios. Y si en ese día, te enojaste, el Espíritu te va a decir a ti, hey, deja la ira, porque la ira no edifica. Te aleja de Dios. Y si llegases a tener una confrontación con alguna persona, el Espíritu Santo te va a hablar al corazón y te va a decir, hey, cuenta hasta 10, no digas nada, no abras la boca, porque si la abres vas a regarla, vas a ofender. Pero el Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida, va a estar obrando en tu corazón, simple y sencillamente te va a estar ayudando continuamente ¿a qué? Continuamente alinear tu corazón con el corazón de Dios, a pensar a la manera de Dios. Así es de que, primero, ningún cristiano tiene el derecho a considerarse como un discípulo aislado del Señor Jesús. Así como los cristianos son un cuerpo en Cristo, la gran ley del amor nos obliga a obrar en todas las cosas con ternura y consideración hacia nuestros hermanos en Cristo. Romanos 15:1 nos dice, 15:1 y 2 nos dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Número 2, Cristo es el perfecto modelo para todos los cristianos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dice, o el apóstol Pablo nos dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Y número 3, las Sagradas Escrituras es la fuente de todo lo que incluye la vida cristiana, aún en sus fases más duras y delicadas. El mismo Pablo nos lo dice en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Número 4 nos dice, la glorificación armoniosa del Dios y Padre de Cristo Jesús, de parte de todos los redimidos, es el fruto más excelso del plan de redención y el objeto final de Dios en dicho plan. Y lo recalca en los versículos 5 y 7 de este mismo capítulo 15, donde dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que, en conclusión, el propósito de Dios es que la comunión cristiana tenga, hermanos, la característica de la consideración. Cada uno debe pensar no solo en sí mismo, sino en los demás. Cada uno de nosotros no debe pensar en uno mismo, sino en las
demás personas. Segundo, la comunión cristiana debe tener como una de sus características el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí, hermanos, de ahí debe proceder nuestro ánimo. De la palabra de Dios debe proceder nuestro vivir. De la palabra de Dios debe proceder nuestra manera de conducirnos aquí en la tierra. Nos lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Es útil para enseñarnos. Es útil para redarguirnos. Es útil para corregirnos. Es útil para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La comunión cristiana, hermanos, o el propósito de Dios debe tener como una de sus características la integridad, que es una actitud del corazón ante la vida. Tienes que ser de corazón recto delante de Dios y los hombres. Los hombres tienen que ver a Cristo Jesús en ti y tienen que decir: he ahí un verdadero siervo de Dios, un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Número 4, la comunión cristiana debe tener como una de sus características la esperanza. La esperanza es mucho más que paciencia. La capacidad victoriosa que puede con la vida, la interesa que no se le limita a aceptar las cosas, sino que al aceptarla las transforma para honra y gloria de Dios Padre. Porque muchas veces por ahí dicen: perdemos la paciencia. Pero si tenemos esperanza, no podemos perder la paciencia. Porque la paciencia es esperar. Esperar en Dios, esperar en sus promesas, esperar en lo que Él nos ha dicho que va a hacer. Dios nos habla a cada uno de nosotros a manera individual. Dios habla mi vida, habla tu vida, y a cada uno de nosotros nos ha delineado lo que nos va a dar y lo que va a hacer a través de nosotros. Por ello es que es muy importante la esperanza. Número 5, la comunión cristiana debe tener como una de sus características la armonía. El cristiano es siempre optimista y nunca pesimista. O sea, siempre tenemos que tener ese optimismo. Ok, Señor, no importan los obstáculos, no importan las pruebas, no importan las dificultades, no importa que tenga una situación financiera muy difícil. Si tú me has prometido que tú vas, Padre mío, a bendecirme, pues entonces ¿voy a qué? Voy a esperar. Voy a esperar en ti. Sexto, la comunión cristiana debe tener como una de sus características la alabanza. Una prueba certera para conocer a una persona es preguntar si el principal registro de su voz es la queja, descontenta o jubilosa acción de gracias. De ahí es como podemos conocer a las personas. ¿Cuáles son sus palabras? ¿Está continuamente quejándose o está continuamente alabando a Dios y dando gracias a Dios aún en medio de las pruebas? Por ello es que con nuestras palabras podemos darnos a conocer. Lo que tú digas y como tú hables, como tú te comportes, es como vamos a llegar a conocer quién eres y como ustedes van a llegar a conocer quién soy. ¿Por qué, hermanos? Porque mis palabras me delatan y mis palabras son las que literalmente le dice al mundo quién soy yo. Y la esencia de la cuestión es que la comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y la dinámica de Cristo Jesús. Él no se agradó a sí mismo. Entonces nosotros tampoco podemos darnos el lujo de agradarnos a nosotros mismos. Por eso cuando Pablo habla de soportar las debilidades de otros, usa las mismas palabras que aplicaron a Cristo
al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque en ningún momento murmuró, en ningún momento se quejó, en ningún momento Él abandonó la carrera. Estuvo fiel y firme hasta el momento que fue puesto en la cruz, y en la cruz, y desde la cruz, estando aún ahí siendo vituperado, escupido, estando en ese lugar, desde ese lugar Cristo, mirando a las multitudes que le ofendían, exclamó desde la cruz y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra actitud. Cuando el Señor de la gloria, Cristo Jesús, eligió servir, lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Simple y sencillamente lo hizo para que ahora, hermanos, unánimes en una misma mente, con un mismo propósito y con una misma meta, podamos vivir en armonía, podamos tener esa seguridad, esa paz, y podamos, hermanos, decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿está en nosotros qué? Está en nosotros, hermanos, poner en práctica las palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo y dadas a nosotros este día para nuestro crecer, para nuestro entender, para nuestro caminar en esta tierra, de acuerdo al plan perfecto trazado por Dios a través de sus sagradas Escrituras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, que es, Padre mío, más cortante que una espada de dos filos. Que, oh Padre mío, entra hasta lo más profundo de nuestro ser, y estando ahí dentro de nuestro corazón, mi Dios, nos ayuda, oh mi Dios, a entender y a discernir todo aquello, Señor, que no se alinea a ti y no se alinea contigo. Por ello, Padre, te pido que este día, esta tu palabra, la selles en las tablas de nuestro corazón, y todo lo dicho acá, oh Padre Celestial, sea usado, mi Dios, para transformar y cambiar nuestras vidas y darnos perspectiva divina, poner los ojos en el cielo y creer en ti, en tus promesas, y, oh Padre mío, no hacer excepción de persona, sino amarnos los unos a los otros, mi Dios, no importando de dónde seamos o de qué pueblo descendamos. Padre, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, y lo que veamos en las personas sea a un siervo de Dios, un hermano en Cristo, el cual, mi Dios, te ama a ti de la misma manera que te amamos nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo. Ahora bendícenos y bendice el resto de este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, antes de